¿Cómo están? Les saluda el profesor Joel Rivera. Es un muy grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad para llevarles este vídeo de repaso. Entre comillas repaso porque en realidad como hubieron dos martes que fueron feriados, no hemos visto el tema del renacimiento por los países europeos y sería muy importante verlo, ¿sí? El renacimiento por países europeos es el tema que les voy a llevar hoy día. Veremos, a ver, vamos a hacer un resumen. Veremos por la literatura italiana, ¿no? Francesa, holandesa, portuguesa, inglesa. Y después les hablaré un poco del barroco, ¿sí? Del barroco. Bien, comenzando por la literatura italiana, es muy importante reconocer la figura de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Nacido en el año 1469, fallecido en el año 1527. Él decía o alegaba que el hombre es malo por naturaleza. Un Estado, es cierto, debe tener total dominio sobre el pueblo. En esto él se basó para escribir con dureza, ¿no? Para escribir con dureza que al hombre se le debía someter. Fue un escritor y ensayista, vivió en un confuso periodo político, fue encarcelado por Médicis en el año 1512, ejerció varios cargos como consejero y embajador, también como diplomático, en etapas muy difíciles para la vida política de su país, pero que le permitieron en sus misiones estar en contacto con la realidad de la política europea, experiencias que le sirvieron para sus escritos. El Príncipe, de Maquiavelo, inaugura la teoría de la ciencia política. Él es considerado como el padre de la ciencia política. El Príncipe entonces es escrita en el año 1513, publicada en el año 1532, mismo año en que se conquista parte de América, ¿no? El Perú, sí, con Pizarro. El primer tratado de ciencia política es considerado El Príncipe. Bueno, se rige básicamente o expone la idea en la que el soberano debe llegar al poder y cómo debe mantenerse en él, utilizando en muchos casos la mentira, la astucia, la crueldad, porque en la política él alegaba que todo se vale, todo se vale. En El Príncipe, obra inspirada en la figura de César Borgia, Maquiavelo describe distintos modelos de Estado según sea el origen, ¿no? La fuerza, la perversión o el azar. Deduce de ello las políticas más adecuadas para su pervivencia, es decir, para conservar el poder, ¿no? Desde esa perspectiva se analiza el perfil más que todo psicológico, ¿no? De que debe tener el príncipe y además se desnuda cuáles son las virtudes humanas que deben primar en la tarea del gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir, disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón del Estado. Un hombre que, dicho sea de paso, decía que estos consejos no se debían aplicar, ¿no? Que estos eran situaciones o medidas de tiranía que no se debían aplicar. Sin embargo, al escribirlos, pues dio carta abierta a que los políticos, los que quieren conservar el poder, sea como sea, lo puedan hacer. Y por ello se inventa este término maquiavélico, ¿no? Que tiene que ver con la maldad. Bueno, para hablar un poco también de Torcuato Tasso, él escribe Reinaldo, Amita, el rey Turismundo, pero su poema más celebrado es el poema épico Jerusalén liberada, ¿no? Que dicho sea de paso, él, cuando salió, no tuvo la acogida que hubiera deseado, ¿no? Tasso pidió la opinión de notables críticos contemporáneos a su época y aún así tuvo una acogida muy poco favorable, lo cual, unido a un golpe que recibió en la cabeza, le hizo concebir la idea al poeta de que estaba siendo perseguido.
Esto fue en el año 1581. Después, él editaría este poema múltiples veces y publicaría luego Jerusalén conquistada, ¿no? Y Tasso lo dedicó en su último protector, el cardenal Cincio Aldobrandini, pero tampoco, tampoco fue considerada, inclusive fue considerada de poco menos valor que la anterior, Jerusalén liberada. Entonces murió pensando que había escrito una obra inútil, ¿no? Ludovico Ariosto nació en el año 1474 y murió en el año 1533. Era un poeta extremadamente popular, ¿no? Era, era miembro de una familia aristocrática. Desde joven recibió el apoyo de una familia de mecenas en cuya corte permaneció durante 15 años, como dice aquí, ¿no? Es uno de los autores más destacados del Renacimiento italiano. Era un hombre de mundo, un artista refinado, y su gran obra, Orlando el Furioso, fue publicada en el año 1516, aunque la corrección definitiva no concluyó hasta un año antes de su muerte en el año 1532. Orlando el Furioso, que es sobrino de Carlomagno, es un poema épico comenzado en el año 1506, publicado en 40 cantos, recibió 46 más y su forma definitiva en el año que mencioné, 1532. Su obra se compone por tres partes: Orlando, el amor de Orlando por Angélica, lo que lo vuelve loco, que es una continuación luego de Orlando enamorado de Mateo María Boibardo o algo así. La segunda parte es la lucha entre infieles sacarrezos y los cristianos de Carlomagno. Y la tercera y última es el amor conflictivo de Royelo y Bradamante, ¿sí? En literatura francesa tenemos a Miguel Eiken de Montag, ¿no? Esto en el año 1595. Él publica, ya póstumamente, ensayos. Estos ensayos lo hacen a él merecedor del título el creador del ensayo o padre del ensayo, ¿no? Porque es una posible solución al conflicto. Los ensayos normalmente son como una especie de tratados en los que, como ya vimos en el género didáctico, exponen una solución posible a un problema determinado, ¿no? Contiene reflexiones apuntadas en todas las direcciones: en la política, en la filosofía, literatura, pedagogía, costumbres de los pueblos, carácter o personalidad de los hombres y opiniones del autor marcadas con mucha moral, ¿no? Una propuesta personal, decía él, ¿no? Constituye una de las más grandes reflexiones del Renacimiento europeo, una fusión de clasicismo y humanismo, donde consideraba que el hombre tenía gran valía. Fue condenada esta obra por la Iglesia debido a que su autor se muestra liberal, escéptico, es decir, pone en duda la comprensión humana, ¿verdad?, con la divina. No hay un nexo, decía él. Sus obras tenían un alto contenido de meditación, tal y como dice aquí, ¿no? Un alto contenido de meditación. Después pasamos a Rabelais y el sacerdote de la risa. Este hombre plantea que lo más importante del hombre es el total, absoluto y libre desarrollo de sus propias facultades y no solamente el ascetismo cristiano. Él decía que había que vivir la vida y no vivir condenado a la censura. Él decía que el hombre debía ser libre. Él era un cura, ¿sí?, un médico además. Él era también llamado el sacerdote de la risa, ¿no? Su obra constituye un fresco satírico de la sociedad de su época y, por cierto, las sátiras de Rabelais se dirigen ante todo contra la necedad y la hipocresía, como también contra cualquier traba impuesta a la libertad humana, lo cual lo enfrentó a menudo con la Iglesia al parodiar
su dogmatismo y sus aspiraciones ascéticas, ¿no? Ascético o ascetismo es vivir la vida eh, con poco, con privaciones, ¿no? Como un mendigo, ¿sí? La obra Gargantúa y Pantagruel es su obra cumbre, consta de 5 libros que relatan la vida de una dinastía de gigantes, reyes de unas provincias cercanas a Chinon, en la región de Tuareg, ¿no? Ellos son Granagloster, Gargantúa y Pantagruel. Esta obra presenta como víctimas de la sátira a la iglesia, la religión, los teólogos, los sabios ridículos, los juristas, los legulleros. La obra plantea todos los problemas de la época con un estilo serio y a la vez cómico, a través de verdaderos cuestionamientos al sistema educativo de su época, verdaderas expresiones verbales extremadamente ácidas, ¿no? En literatura holandesa tenemos a Erasmo Rodenham, ¿no? También conocido, bueno, su nombre verdadero era Gert Herzen, ¿sí? Gert Herzen. Fue un importante pensador que nació en Gonda, cerca de Rotterdam, en el año 1466. Bueno, falleció en el año 1536, el 12 de julio. Es considerado el representante máximo por excelencia del pensamiento humanista durante el Renacimiento, ya que buscaba reformar la Iglesia y la sociedad en busca del progreso ético y cultural del ser humano. Escribió Elogio a la locura, ¿no? Discurso que hace sobre la locura ante una multitud formada por gente de todas las naciones, clases, edades y profesiones, con el fin de elogiarse a sí mismo, puesto que hasta ese entonces nadie había reparado en ella. Bien, en cuanto a la literatura portuguesa, tenemos a Comeus, ¿no? Que era un soldado y poeta, estudió en la Escuela Humanidades en Combria, ¿sí? Y frecuentó la corte de Juan III, revelando en ella su genio poético. Debió exiliarse en el año 1546 debido a una aventura amorosa. Un año después inició su carrera militar y en el año 1550 regresó a Lisboa, donde fue encarcelado por una reyerta callejera, una pelea. Liberado 3 años después, en el año 1553, se embarcó para la India, sobrevivió a un naufragio y regresó a Lisboa en el año 1570. El tema principal de su poesía es el conflicto entre el amor apasionado y sensual y el ideal neoplatónico del amor espiritual. En su obra Las Lucianas, su mejor obra poética, representa también considerada como el poema épico nacional de Portugal. Sí, ya les hablaré un poco más de esto en la clase. Y por último, pero no por eso menos importante, el Cisne de Avon, ¿no? William Shakespeare es el considerado el renovador del teatro inglés. La publicación de su poema Venus en el año 1593 y Adonis, muy bien acogido en los ambientes literarios londinenses, fue uno de sus primeros éxitos. Pero su actividad como dramaturgo fue lo que le dio la fama a Shakespeare en la época. Su obra en total, 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, es un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones humanas. En ella retrata todo lo que hay que conocer del hombre. ¿Sí? Es universal porque presenta las conductas propias del ser humano, de todo el género humano, ¿sí? Hamlet es el hombre que duda, Macbeth es el hombre ambicioso y mezquino, Otelo es el hombre celoso, el rey Lear es el hombre bueno pero desventurado por las mezquindades de sus hijas, Romeo y Julieta representan el amor juvenil, el amor truncado por la muerte, el mercader de Venecia representa al hombre avaro, el hombre farsante es representado en Las alegres comadres de Villesort por Salfat, ¿no? Muere en el año 1616, el día 23 de abril. Fallecen también ese mismo día Miguel Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega, siendo esta un año
bastante lúgubre para la literatura y sobre todo para toda la cultura, ¿no? Ya les contaré Romeo y Hamlet en clase, si es que tenemos tiempo, teniendo en cuenta que estamos atrasados. Ahora, hablando un poco del barroco, ya en un vídeo, el vídeo anterior, ya hablaba yo de algunas cosas, ¿sí? Así que voy a correr hacia los culteranos, ¿sí? Los culteranos y los conceptistas, ¿no? Que es lo que nos importa aquí, ¿bien? Son dos tendencias bien marcadas, los culteranos y los conceptistas, ¿no? Marcados por dos hombres de un talante y de una forma de expresión extremadamente buena, ¿no? Extremadamente rica, ¿no? Pero peleados, ¿no? Recuerden que el barroco surge después de la crisis del Renacimiento y planteaba que vuelva el poder de la Iglesia, ¿sí? Bueno, ahora bien, dentro de las creaciones, perdón, se dieron muy pocos aspectos en común y se organizaron en dos grupos, culteranos y conceptistas. Primero, los culteranos o miembros del movimiento culteranismo fueron eh, liderados por Luis de Góngora y Argote, ¿no? Este es un poco garcilano, ¿verdad? Porque tienen bastante influencia de Garcilaso. De igual manera recurrieron a la mitología entremezclándose con otros aspectos dignos de mención. Ahora, ¿quiénes liberaban los conceptistas? A Francisco de Quevedo, ¿no? Ambos tenían mucho talento, pero eran opuestos. Vamos a saber por qué en clase, ¿listo? Esto lo vamos a ver a profundidad en clase. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero os haya gustado, sobre todo que hayan aprendido algo. Nos vemos en la clase, cuidaos.